Primera película de Kenshin, el guerrero samurái, live action. Estoy ante uno de los mejores live actions que he visto en anime. Y mira que he visto muchísimos. Aquí no le pongo ningún pero, nada malo a la película en general. Me refiero a los efectos especiales, a las coreografías, a la dirección, a los planos, al ritmo, al guión. Lo que es la película visualmente hablando y la narrativa ha estado muy bien hecho. Quitando eso y la banda sonora también, que es lo que más me ha gustado de la película, que no han reutilizado temas de las OVAs ni tampoco del anime, han hecho su propia banda sonora que está a la altura del anime y de las OVAs. Dije que no iba a ser tan quisquilloso con este live action porque al final estamos hablando del formato película, formato cine. Es muy difícil adaptar capítulos de manga a películas que duren 2 horas, 2 horas y media o 2 horas y cuarto. También estamos hablando de películas con actores reales, pero no es lo mismo ver un personaje animado, todo real, tener que actuar y tener que hacer como ese personaje. Entonces, yo, por parte de los actores, me he creído su actuación, porque hay a veces que he visto live actions que sobreexageran y sobreactúan demasiado su papel como personaje de anime. Y creo que aquí han dado el toque perfecto que han tenido que hacer a sus personajes. El que sí que a lo mejor se ha salido un poco del papel, por así decirlo, es un poco el Kanryu, pero joder, es que el Kanryu era así, era muy egolatra, era muy orgulloso, creía que con el dinero podía comprarlo todo, y al final el actor ha hecho lo que es el personaje. Pero quitando un poquito su actuación, además ha estado perfecto. Los actores han dado la talla, y creo que todos los actores se parecen muchísimo al personaje, se parecen bastante al personaje del anime y del manga. Quitando un poquito que a lo mejor yo a Megumi le hubiera contratado una actriz un poquito más mayorcita, que fuera un poco más MILF, o por ejemplo Yahiko, un actor un poco más de 12, 14 años, no un niño de 10 o 8, porque tiene 12 o 14 años. Y luego también a Sanosuke hubiera elegido un actor un poco más jovenzuelo, porque se nota que es más joven que Kenshin. Se notaba que el actor era un poco más mayor que Kenshin, entonces yo hubiera elegido un actor de Sanosuke un poco más joven y un poquito más alto, que los japoneses no son muy altos. Tema peleas, el ritmo, sobre todo cuando vienen las peleas y te ponen primeros planos, te hacen las pausas esas, el ritmo es perfecto. El live action ha tenido un ritmo de 2 horas que no, yo no las he notado, me han pasado rapidísimas, pero sí que tengo varios peros que voy a ir comentando, que en general la película no me ha disgustado en ningún momento, pero creo que si tú has leído el manga o te has leído el anime, no sé qué han hecho en el live action que ha perdido un poco de peso lo que era, por ejemplo, el arco de los Uniwaban. En ningún momento, y este es uno de mis peros, es Hanryu es un antagonista que te meten en el arco de los Uniwaban. Hanryu lo que hace es contratar a los Uniwaban para que lo protejan, junto con Aoshi. Y Aoshi es el eje principal de ese arco, porque luego vemos qué es lo que ocurre con sus compañeros, que son sacrificados. Básicamente, coge la ametralladora, ellos se sacrifican para salvar a Aoshi, y Aoshi lo que hace es cortarles la cabeza y enterrarles y darles una muerte digna. Aquí, en el live action, en ningún momento nos han dicho, por lo que he estado escuchando y leyendo, no he visto si han nombrado los Uniwaban, en ningún momento te han dicho que el de la máscara, el de las rastras y un par más que habían aparecido si son los de los Uniwaban. En ningún momento te han mencionado si han sido contratados por Kanryu. No te dejan muy claro quiénes son. Y tampoco es que se parezcan mucho estos a los Uniwaban. Los Uniwaban eran incluso 4 y solo te han mostrado 2. Era el fuertote y el de la máscara. Los otros 2 ni han aparecido. Y a Oshi tampoco han aparecido. Que lo que más me ha disgustado del live action ha sido esta parte. Cuando han entrado a la mansión y cuando han empezado a pelear, ya está. Simplemente ha sido unas peleas que sí han tenido tensión y emoción, pero no ha habido un peso detrás como todo lo que vimos en el anime o en el manga, con lo de Aoshi, con lo de sus compañeros, y luego Kanryu que se queda solo y al final lo coge la policía porque viene Hajime Saito y todo eso. Y aquí también Hajime Saito viene a ayudar a Kenshin cuando realmente en el anime no aparece Hajime Saito hasta el final del arco, y ahí ya es cuando captura a Kanryu. Por eso digo que en gran parte creo que no han sabido adaptar muy bien el arco de Loniwaban, y creo que deberían de haber dejado más claro ese contexto un poquito, y creo que en el anime para mí gana mucho más por todo el mensaje que tiene, porque ese arco es muy bueno, muy pocos capítulos, pero marcan un antes y un después en lo que es Kenshin y sus personajes, y hacen que mejore mucho más Kenshin en los siguientes arcos. Es otro personaje con culpabilidad durante toda su vida, ¿vale? Al final lo que me gusta de Kenshin es ver las consecuencias de los personajes, de la guerra, y en este caso Megumi está viviendo esas consecuencias que ella hizo, porque pues junto con ella y su familia, pues las mataron toda su familia, y ella quedó la que sobrevivió, y Kanryu pues la estuvo acogiendo en su casa. ¿Qué pasa? Que ella pues hizo el opio durante muchos años, y luego ella se dio cuenta del daño que provocaba con el opio. En el anime eso lo reflejan y le dan mucho más trasfondo y le dan mucho más desarrollo a Megumi como personaje, porque te das cuenta de todo lo que ha vivido ella, te das cuenta que se arrepiente, quiere incluso suicidarse, y es cuando Kenshin, cuando sube a la torre, es cuando Aoshi la tiene secuestrada en esa torre, es cuando Kenshin le da una lección de vida y le cambia por completo la vida, igual que lo hizo con Sanosuke. Por eso aquí en el live action no lo han hecho igual. Megumi no ha tenido esos deseos, y que hemos visto que quería matarse, hemos visto que se arrepiente, pero no tanto, no le han dado tanto trasfondo. Pero tampoco es que me puedo quejar mucho de todo lo que estoy diciendo, porque al final no quiero ser quisquilloso. No se puede hacer todo esto en una película
película de 2 horas y cuarto. Entonces han tenido que recortar bastante y quedarte pues con lo mínimo. Y luego, lo que sí que también me hubiera gustado que lo hubieran hecho mejor es el enfrentamiento entre Sanosuke y Kenshin. Ese reencuentro entre ellos dos en el lago, justo en el lago, no en medio de la ciudad cuando habían personas. Kenshin debería de haber dicho, mira, vamos al lago, que no quiero enfrentarme aquí porque voy a empezar a matar a gente y no quiero matarlas. Y eso quedaría bien por cómo es el personaje de Kenshin. Una cosa que sí que me ha gustado mucho y han hecho muy bien es que se hayan centrado en Kanryu como antagonista y como villano. Porque claro, vemos que los primeros capítulos de Kenshin son una introducción. No es hasta entrar en el arco de los Oniwaban que ya vas viendo qué es realmente Kenshin y qué es lo que te van a presentar con ese arco. Los primeros capítulos son un poco introductorios con Yahiko, con Sanosuke, con el tío del dojo ese que entra para enfrentarse con Kaoru, pero luego viene Kenshin y da ese discurso. Todo esto es muy introductorio hasta Oniwaban, que te dan un arco. Y Kanryu aquí es lo que me ha gustado, que desde el primer minuto de la película vemos como toda la película se envuelve a un villano, a un antagonista, que al final lo que hace es comprar todos con dinero y cree que con eso puede hacerlo todo y cree que con la fortuna lo tiene todo. Eso es lo que más me ha gustado de la película, junto con también, espero, no sé si van a tocar más esto, pero también añadiéndote un poquito lo que vimos en las ovas, que creo que aquí han cambiado un poco como lo han hecho. Yo lo habría hecho así, pero me ha gustado que lo hayan metido la escena donde Kenshin mata al esposo de Tomoe y Tomoe justo ve el cadáver de su marido. Pero creo que aquí tiene un gran pero, que es cuando Kenshin ha visto el cadáver del marido y ha visto a Tomoe llorando a moco tendido delante del cadáver de su marido, cuando realmente en las ovas no pasa eso. Kenshin no se entera de quién es Tomoe hasta que están los dos solos en la casa viviendo tranquilamente, y ahí es cuando le cuenta todo lo ocurrido y todo el misterio de quién es Tomoe, que él mató a su esposo y todo ese plot twist, pues te lo cuentan en las ovas. Aquí pues Kenshin ya se da cuenta de quién es Tomoe y sabe que ha asesinado a su marido y pierde un poco la gracia. No sé cómo lo van a hacer en las siguientes películas, no sé cómo lo van a arreglar, pero como digo, me ha gustado que hayan metido esto porque da más hincapié a conocer más a Kenshin. Han mezclado cositas de diferentes cosas del manga y te las han metido aquí para que conozcas más a Kenshin, conozcas más a Kaoru también, y ahora entiendo mucho más la relación de Kenshin y Kaoru. Ya con ayer que vimos las ovas entendí mucho más la relación de Kenshin y Kaoru. Aquí también mucho más. Literalmente Kenshin le debe la vida a Kaoru. Si no hubiera sido por Kaoru, Kenshin hubiera vuelto a ser el asesino que era, pero al final le ha parado los pies. Y lo mismo con Kaoru, le enseñó muchísimo a Kenshin sobre cómo es un estilo sin tener que matar, y él quiere agarrarse a eso, aunque suena muy bonito y me encanta. Y Kaoru también empezó a enamorarse poco a poco de Kenshin y vimos eso. Quitando esas cosas que he dicho, hay cosas que también me han gustado mucho, que es también algunos cambios que han hecho, como por ejemplo que Kaoru le haya regalado el traje que lleva, la vestimenta de color roja. Eso le da un poco más de contexto y incluso creo que me gusta un poco más porque así vemos que la ropa que lleva se la regaló Kaoru. Y luego pues bueno, para mí lo mejor de la película sin duda ha sido la escena final, que es otra cosa que me ha gustado, pero le encuentro un pero. Es por ejemplo lo de Jinei, el asesino, que se hace pasar por Batusai. Claro, en el anime vemos que eso ocurre antes del Oniwaban, en el capítulo 7, si no me equivoco. Luego ya vemos el Oniwaban, pero eso te lo meten ahí en un solo capítulo. No está contratado por Kanryu, yo creo, simplemente sigue sus órdenes o está con él. Pero como digo, aquí que hayan mezclado lo de Jinei con Kanryu me ha parecido una muy buena idea. A eso hace hincapié que al final no termine con el arco, la escena no termine justo cuando termina lo de lo Oniwaban o lo de la mansión, y ya te pongan para mí la mejor escena sin duda de la película, que ha sido lo más fiel que ha habido en este live action, en esta primera película, que es la batalla de Jinei contra Kenshin y Kaoru intentando hacer que Kenshin no lo mate, y al final Jinei se suicida a sí mismo. Para mí ha sido lo mejor. Han calcado tal cual los diálogos y los planos del manga. Para mí ha sido lo mejor. Pero como digo, esa escena no la podían haber puesto antes, porque si no, no tendría sentido, ya que Kenshin a lo mejor no protegería a alguien que acabase de conocer. Pero como han pasado unas semanas o unos días, va a salvar a Kaoru para que no pase lo mismo con Tomoe. Por eso creo que me ha parecido una muy buena idea al final de la película y que termine justo ahí la película. Como digo, me ha parecido como una mezcla rara que te hayan metido a Jinei aquí cuando en el anime pues era antes y después venía el Oniwaban, pero te han mezclado estas dos cosas y han quedado bien. Buen live action, la verdad. Yo creo que le voy a dar un buen 7. Si os acordáis, el de la máscara y el que luchaba con Sanosuke no son los de Oniwabanshi, no son los compañeros de Aoshi. Aoshi no apareció en toda la película ni sus compañeros tampoco. Yo me equivoqué y dije que eran ellos, pero no. Te pusieron dos personajes que aparecen en el siguiente arco que no está adaptado al anime, que es el Jinsu Arc, que yo no me lo he leído, me leeré el manga. El de la máscara aparece en el 155 y el otro que luchaba contra Sanosuke en el 142. No entiendo por qué han querido poner a dos personajes que ni aparecen animados ni nadie los conoce como tal. Creo que son más emblemáticos los compañeros de Oniwabanshu, compañeros de Aoshi, que esos dos personajes. Yo hubiera metido a los más importantes, al Fuertote y a Hania, y luego a Aoshi hubiera metido en la película y hubiera tenido más sentido para el arco que era de Kanryu con el Oniwabanshi. Película 2, para mí
haya estado mucho mejor que la primera, porque creo que han sido mucho más fieles a la historia que ellos han querido crear dentro de esta línea temporal que ellos mismos han hecho, sin tener que agarrarse mucho al manga y al anime. Voy a decir lo que sí que me ha gustado mucho y creo que lo han mostrado mucho mejor que, por ejemplo, a lo mejor que lo ves en el anime o en el manga, que creo que aquí dejan muy claro desde el primer minuto cómo es Shishio desde el primer minuto, cuando se presenta delante de Hajime Saito y empieza literal a colgar a sus compañeros del techo, los va tirando como en la lava o en el fuego y los va quemando poco a poco, y ya sabes de qué estilo va. Y luego ya te van mostrando lo de la aldea, te van mostrando también su diálogo, que me ha gustado que el diálogo suyo haya sido corto, directo y al grano, porque no hace falta decir mucho más, porque ya estos live action se pueden ver tanto si has visto el anime como no, se pueden disfrutar igualmente, pero como digo, tú ya tienes claro, si vienes del anime sabes perfectamente quién es Shishio, no hace falta mucho más, y creo que han sabido explayar muy bien a Shishio durante toda la película, porque creo que incluso ha sido mucho más cruel de lo que vimos en el anime. En el anime era más, como digo, aquí ha actuado mucho más Shishio, ha sido como más inteligente y ha sido como que lo tenía todo controlado bajo su manga. En el anime lo veíamos más como de fondo, en las sombras, mientras los 10 espadas hacían y Shishio pues estaba más actuando en las sombras y no aparecía tanto. Aquí sí que ha aparecido mucho más y eso es lo que me ha gustado, que le hayan dado mucho más hincapié y le hayan dado mucho más protagonismo a Shishio para que veamos lo cruel, sangriento y lo heavy que llega a ser y presentan el villano por fin de este arco. Eso es lo que más me ha gustado. Tengo que decir que también me ha gustado mucho que al final que Kenshin y Misao se conocen durante el viaje ese de Tokio a Kioto. Esos son unos 3, 4, 5 capítulos si no me acuerdo mal, y vemos como Misao se hace muy la pesadita, se hace como muy la pesada para que le diga qué pasó con Aoshi, qué pasó con el Oniwaban, y que ella quiere saber realmente dónde está Aoshi. Entonces toda esa parte la han recortado porque aquí en esta historia no es importante eso, aunque para nosotros nos parezca interesante y nos parezca que tenga que ser fiel. Aquí no, porque en ningún momento nos han presentado el Oniwaban, en ningún momento nos han presentado a Aoshi, entonces no tiene sentido que Misao le pregunte esas cosas a Kenshin. Aquí ya directamente recortan esto y me encanta que nos pongan ya directamente Kyoto. Conocemos a Misao, que han representado muy bien a Misao, me ha gustado mucho. Los personajes que han aparecido me han gustado bastante como los han representado, menos al pelo escoba no me ha gustado mucho como lo han representado. Creo que han exagerado demasiado en su actuación, lo he visto demasiado sobreactuado, y también hubiera escogido un actor un poco más mayor porque parecía un crío, literalmente de 15 años, cuando el pelo escoba no tenía esa edad. Luego tampoco me ha gustado mucho a Aoshi como personaje en el live action. Creo que no han sabido representar bien su personaje y su personalidad, porque es un personaje que es muy difícil de interpretar a Aoshi. Personaje tranquilo, calmado, pero con sed de venganza y que le cegaba. Aquí obvian toda la parte suya del Oniwaban, obvian la parte de sus compañeros y obvian parte de su arco que tuvimos con lo de Kanri. Y aquí ya crean su propio flashback, su propia historia, donde él odia a Kenshin simplemente por el hecho de que él estuvo parte de los imperialistas y los imperialistas mataron a todos sus compañeros, incluido los 5 que eran Hania, el fuertote, el gordito, el bajito y otro más que no me acuerdo ahora cuál era. Y él pues busca sed de venganza desde entonces, cuando realmente no era así. En el anime es muy distinto. Lo que sí que también sobraba un poco era la pelea de Aoshi y Sanosuke. En ningún momento estos dos tendrían que haber peleado. Creo que lo mejor que hubieran hecho es que hubieran metido a Sanosuke contra Hajime Saito, que es contra quien peleó realmente. También otra cosa que me hubiera gustado más, pero bueno, aquí ya vemos que Sanosuke es fuerte y puede contra ellos, que también le han dado un añadido, que sigue con la espada, aunque la espada no ha durado mucho, pero sigue con la espada esa que lleva desde la primera película. Pero sí que me hubiera gustado que hubiera tenido un pequeño entrenamiento como tuvo en el anime y que conociese el calvo. Pero bueno, no ha habido tiempo tampoco, así que no me voy a quejar porque lo han hecho bien, han hilado muy bien las cosas. Y otra cosa que sí, que tampoco me ha gustado mucho, ha sido lo de Kaoru. La despedida de Kaoru y Kenshin, yo lo habría hecho un poco más dramática y un poco más exagerada, porque sí, me ha parecido muy bonita, ha estado muy bien con la banda sonora, pero creo que la actriz de Kaoru deberían de haberla dicho que se arrodillase, que llorase y que se exaltase un poco, porque ha quedado como muy, bueno, se va Kenshin y dejan un plano de ella como de cara de póker. No me ha gustado eso. Creo que lo demás pues ha estado todo bien, la verdad. Creo que han hilado bien y han guionizado bien las cosas para que tú no te preguntes de estas cosas, como lo de Aoshi, como lo de Kaoru, lo de Kaoru, que ella va a Kyoto directamente y luego se lo encuentra justo cuando está peleando el pelo escoba, cosa que en el manga anime es diferente, pero aquí lo han hilado muy bien, sin tener que ella trabajar en una Kabeco, sin tener que ella ir donde está el maestro y decirle si está enfadado. Han quitado toda esa parte para ya ponértelo aquí directamente, pero creo que lo que hicieron es como el Señor de los Anillos, hacerte las 3 películas de golpe, aunque la primera la hicieron en 2012. Yo creo que esperaron un poco el éxito a ver cómo funcionase y luego las dos últimas, la 2 y la 3, la hicieron el mismo año. Yo creo que hicieron las dos de golpe para que no envejeciesen los actores y tal. Creo que aquí sí que han sabido representar muy bien el prearco de Kyoto, quemando Kyoto, que era simplemente un cebo. Vemos que realmente lo que quería Shishio es ir a Tokio y quemar Tokio entero, cosa que en el
anime y en el manga no lo sé, pero en el anime le paran los pies, vuelve a la fortaleza y Kenshin ya va ahí para luchar contra Zeta y todo esto, mientras que Kaoru y Yahiko y los demás pues están contra los 10 espadas. No sé si esto será así en la siguiente película, ni puñetera idea, pero aquí me ha gustado mucho cómo han representado el prearco de quemar Kioto, cómo lo han representado con todos los secuaces de Shishio yendo a la ciudad, quemando, mientras Kenshin y Sanosuke y Misao y todos los de Onigobanshi han luchado con eso. Esa parte es la que más me ha gustado, porque creo que han sabido plasmar muy bien la batalla, la sangre, las coreografías y sobre todo la parte que también me ha gustado mucho ha sido la de Aoshi contra el abuelo. Creo que la han sabido representar muy bien, aunque creo que la han alargado un poquito cuando realmente debería de ser un poquito más corta. Y ya está, y lo demás pues ha estado bien, la verdad. Me ha gustado más esta película. Yo creo que le pondré un 8 a la película. Acabo de terminar de ver la película 3. No me ha parecido mala, tampoco me ha parecido para nada increíble. Creo que para mí, sin duda, la 2 me gustó muchísimo más. La 3 le encuentro bastantes peros o desventajas comparado con que es la obra original y el manga. Aquí en las 3 películas han creado su propia línea temporal, su propia historia y te la han contado. Y ya en la segunda película se alejan con el final de la segunda película se alejan demasiado de la trama original, la distracción con Kioto, y se van hacia Tokio con el barco que construyeron y llegan a Tokio y empiezan a atacar gran parte de Tokio. Eso en el manga y anime no es así. Sonosuke, Hajime, Kenshin en el anime y en el manga lo que hacen es parar el barco de Shishio. Entonces a ellos no les queda otra que quedarse en la fortaleza y en la fortaleza pues parar, simplemente esperar a que venga Kenshin para que Kenshin se enfrente a Zeta, se enfrente a Aoshi, se enfrente a Shishio. Mientras que los otros también tienen sus combates como el del calvo, el del ciego y así un poquito más. Como digo, la película lo que hace es se aleja demasiado y al final te crean una trama, estás viendo lo que hay detrás de cámaras de las peleas que vimos en el anime, cómo el gobierno actúa, cómo el gobierno hace las cosas, acata las órdenes y al final pues lo que hacen es vigilar a Shishio, porque Shishio es un peligro. Y para mí la película falla ahí en ese sentido. Está muy bien que me des detrás de cámaras añadiendo escenas que en el manga original no están, pero no te alejes demasiado, porque creo que ha sido demasiado vasto tener que poner a Kenshin como un asesino mientras tenías que sí, que es un asesino, pero hizo mucho por el gobierno y les debe mucho al gobierno, y que el gobierno haya acatado órdenes de Shishio, porque si no Shishio acaba con todo el país, es más peligroso Shishio que Kenshin. No sé, es como tratar a Kenshin como si fuera Shishio, como alguien peligroso y que tengan que matarlo por órdenes de Shishio. A mí me ha parecido muy feo y creo que sobraba bastante esa escena, y a mí esa parte no me ha gustado mucho. También tengo que comentar que no me han gustado las peleas que han habido en el barco, porque creo que le quitan gran parte de tensión y emoción, y sobre todo de lo que más me gusta de las peleas de Kenshin es el trasfondo que hay detrás de ellas. La pelea de Kenshin y Aoshi me ha parecido muy corta y a la vez no llega a transmitir todo el discurso que nos dan durante 24 minutos y durante unos cuantos capítulos en el manga, hablando con Aoshi sobre la era actual y cómo Aoshi en el live action no lo han representado bien como realmente es Aoshi en el anime y en el manga, como su creador quiso crearlo. En el live action ves a un tío que literalmente es impulsivo, está cegado por la venganza y encima se comporta de manera muy distinta. Su comportamiento es distinto como el de Oashi, no es para nada calmado y tranquilo y con una forma de vida muy así, muy que se toma las cosas muy tranquilas, no tan impulsivas, tan enérgicas, tan motivado. Y eso es lo que me ha jodido mucho de Aoshi. Y claro, también me ha jodido que han recortado mucho de la pelea de Aoshi, sobre todo el discurso de Kenshin. No vale que con 4 frases que ha dicho Kenshin, que sí que me han parecido brutales, pero no vale que con 4 frases ya cambia Aoshi. O Aoshi cambia por el puñetero discurso tan largo que le da Kenshin y ahí reacciona. Aoshi no reacciona como tal, no le da tiempo a reaccionar, y en gran parte es por la película, porque al final tiene mucho material que adaptar y como se han desviado de la historia original, tienen que volver también a escenas fieles como el manga. Y por eso digo que cuando llegan al barco vemos la pelea de Zeta. Otra cosa que también me ha parecido que no está muy bien metida la pelea así, está muy bien coreografiada, tiene muy buenos efectos, tiene muy buenos saltos, muy buenos fondos, muy buena banda sonora, pero es una pelea que queda en eso, en muy bonita. Pero claro, tú no entiendes el contexto de por qué Zeta realmente está peleando. Han omitido todo el flashback, todo el trasfondo de Zeta que tiene. Y claro, lo ves empezando a gritar y ya no tiene la misma agilidad que tenía antes. Y es porque Kenshin es mucho más fuerte que él. Y al final le gana por completo. Y aquí me pasa lo mismo que me pasa con Aoshi, el discurso. Porque al final Kenshin cambia a las personas. Y eso es un hecho. Y aquí en la película son discursos muy cortos de 4 o 5 frases y se cree que con eso ya cambiará Zeta, cuando realmente no es creíble. A mí me faltaba eso, un poco más de trasfondo en los secuaces de Shishio. Porque se han centrado demasiado en el gobierno, se han centrado demasiado en el maestro, se han centrado demasiado en lo de Shishio, en lo del barco, en lo de las bombas.
y en lo de la ejecución, que se han olvidado por completo de los secuaces de Shishio y darle ese trasfondo a Shishio, que es lo que me ha faltado, que le diesen ese trasfondo a Shishio, a Seta y a Oshi y a los demás secuaces. Y lo de Shishio me ha faltado también lo mismo. Vale que en el anime la pelea era muy extendida, había muchos flashbacks y tal, pero entendías perfectamente por qué estaba luchando Shishio y el por qué estaba luchando Kenshin. Y aquí en este caso Shishio estaba luchando por ser el más fuerte, porque él cree que siendo el más fuerte puede liderar todo un país y los más débiles tienen que morir, y para él todos los que estaban a su alrededor eran débiles ante todo. Pues no se creía que alguien como Kenshin al final lo llega a matar, e incluso él en sus últimos momentos de vida reconoce que Kenshin es mucho más fuerte que él y se va con esa satisfacción, y a mí me gusta mucho ese significado que tiene la batalla. En cambio aquí es una batalla que sí, te han adaptado muy fiel, porque aparece Hajime Saito, aparece Sanosuke, aparece Aoshi, está Kenshin, entre los cuatro tiene un combate de 4 contra 1 contra Shishio, pero queda en eso, en una pelea muy bonita, muy bien coreografiada, con muy buenos efectos, pero me falta eso, me falta ese trasfondo que le daban en el anime y en la obra original, que era el manga, y eso es lo que no me ha gustado de la película. Y luego los secuaces de Shishio, los demás, sobre todo el calvo, que aquí también nos han dado otra pelea de Sanosuke, lo mismo falla que Sanosuke no haya tenido un entrenamiento, falla que no haya tenido su técnica de los puños, y falla que lucha contra el calvo, pero realmente queda una pelea, pues ya está, ha peleado con alguien y ya está. Pues lo mismo, el calvo, el ciego, el trapito, la pelea de Yahiko contra el murciélago, que eso fue puñetero cine, cómo Kaoru y Misao lucharon juntas contra el trapito, y luego estaba el gordito también, y luego estaba el grandote. Todos estos me los han metido en la segunda película, casi ni hablaban, simplemente los presentaron, y esta segunda película ni han tenido su momento ni nada. Al grandote lo han matado como si nada, y el ciego simplemente han hecho esa referencia del estilo del lobo de Mibu, de Hajime, y lo ha matado como en el anime, pero sin contexto, sin nada. Por eso digo que esta película me ha fallado mucho en eso, en darle trasfondo a los personajes. En vez de darle tanta pantalla a lo de la ejecución, al gobierno, a lo del barco y más cosas que han dado pantalla, y sobre todo que se han centrado demasiado en lo del maestro y lo del Kenshin, pues le hubiera empezado a hacer un poco de trasfondo, porque la segunda película es una introducción a Shishio, es una introducción a sus secuaces, y creo que esta película deberían de haberle dado más trasfondo a eso, a esos secuaces. Pero sin duda, ya te digo, yo le pondré una buena nota porque al final es una buena película, pero claro, habiendo visto el anime me saca un poco. Y es disfrutable, eso sí, tiene muy buena banda sonora, tiene muy buenos decorados, muy buenos fondos, muy buenas vestimentas, muy buen maquillaje, y al final te crees todo esto de la película. Pero me ha faltado eso. Para mí, sin duda, lo mejor de la película ha sido el trasfondo que le han dado de Kenshin con el maestro, cómo al final él mismo ha aprendido sobre su técnica y sobre teme a morir, porque él estaba preparado a morir, Kenshin, perfectamente, pero aquí en este caso no. Aquí al final él reconoce y se da cuenta que hay gente que lloraría por la muerte de Kenshin y no quiere morir ahora porque sabe que hay gente a su alrededor, y eso es gracias al entrenamiento que tuvo su maestro. Eso sí que ha sido lo más fiel de todas las películas, yo creo que han sabido representar muy bien esa escena con el maestro y con el entrenamiento. Así, otra cosa que también me ha parecido muy inverosímil es la muerte del viejo, de Okina, viejo que iba con Misao y era el líder de los Oniwaban. En el anime no te lo matan, aquí sí que te lo matan, y parece que sí, no creo que vaya a salir más adelante, porque las tres películas adaptan la introducción de Genshin y el arco de Kyoto. Acabo de ver la película 4 de Genshin, el guerrero samurái, el principio. No sé qué voy a decir de esta película. Con las otras le he podido sacar jugo y bastante a las películas porque no eran tan fieles a su medio. Y claro, no voy a hablar de su historia de las películas porque la historia ya la conté en su momento para el vídeo del anime de Genshin, las 4 ovas que vimos la semana pasada, que también le he hecho vídeo, que lo tendréis por aquí lo dejaré marcado. Ya hablé también de las ovas, y si queréis podéis ir a ver mi opinión de las ovas, porque es exactamente la misma opinión que tengo ahora, es la misma que tengo en ese vídeo, y no voy a repetir lo mismo. Estoy ante la mejor película live action de Genshin, que mejor adaptado y más fiel es a la obra original. Es tal cual los sucesos que ocurrieron en las ovas del anime, pero en actores reales y en live action. No sé si se han basado en el manga, porque yo creo que se han basado más en las ovas del anime para hacerlas exactamente casi igual, porque habían escenas, habían diálogos, habían momentos, habían fondos y cómo actuaban los actores que eran casi y un copy-paste de las ovas a actores reales. Me ha parecido una genialidad en todos los sentidos. La coreografía, los fondos, la banda sonora, la nieve, los troncos, el bosque, los colores, los efectos especiales. Mi enhorabuena al actor de interpretación de Kenshin. Creo que se ha hecho suyo el personaje. Le ha costado un poco, creo que le ha costado 2-3 películas, pero en esta cuarta película es para mí la mejor interpretación que ha dado como Kenshin. Y es difícil, tener que interpretar un personaje como Kenshin, que no es el actual, que el actual puede ser un poco más fácil, pero interpretar un Kenshin no tiene emociones, no tiene sentimientos, tiene que seguir las órdenes, tiene que ser el asesino frío y calculador, inteligente que llega a ser y que no le importa lo demás. Es muy difícil tener que interpretar
interpretar un personaje así. Y para mí, aquí se lo ha ganado mucho. Lo mismo pasa con Tomoe. La actriz que han elegido japonesa para Tomoe ha clavado el papel. Es que parecía que estaba viendo la del anime. Literal, me ha dado las mismas sensaciones. Y para mí, de verdad, los mejores actores de interpretación de Genshin en general se lo llevan sin duda Kenshin y Tomoe. Para mí son los que mejores han hecho sus personajes. Los demás lo han hecho muy bien. Hay algunos que se han exagerado mucho, otros no tanto, y otros se han ido muy al extremo. Pero sin duda para mí estos dos son los mejores. Kenshin es de mis protas de shonen favoritos. Se acaba de convertir y ya se convirtió hace unas semanas, pero con esto me acaba de volver de nuevo a recordar quién es realmente Kenshin y por qué me gusta tanto la obra y por qué me encanta tanto el personaje. Y en estas ovas o en esta película vuelven a darme el pasado de Kenshin y recuerdo lo triste que es su pasado y lo duro que llega a ser y la pena que me da que Kenshin no haya podido disfrutar de una vida plenamente, y ahora es cuando termina la guerra y puede disfrutar de esa vida, pero ha perdido ya toda su niñez y ha perdido toda su adolescencia, cuando literal estuvo peleando y peleando y peleando. Y me encanta que al final, como digo, para mí Tomoe es sin duda el mejor personaje junto con Kenshin de toda la obra. Tomoe es el personaje que le dio una razón de vivir y de seguir viviendo a Kenshin, que aún faltaba que Kenshin se moldease un poco más, ¿vale? Kenshin, cuando conoce a Kaoru, cuando conoce a Sonosuke, cuando vuelve a reencontrarse con su maestro y cuando vuelve a estar con Shishio, cambia por completo, tiene otro carácter, otra personalidad. Pero aquí, en el pasado y justo ahora, es cuando Kenshin empieza a cambiar, es cuando empieza a moldearse. Pues yo ya lo dije en las ovas, pero está muy bien que tú quieras matar a la gente para salvar a otra y para llegar a la nueva era, y así cuanto antes lleguemos mucho mejor. Cuando digo que está bien, me refiero a que está bien que porque tú pienses de esta forma, a eso me refiero. No me refiero a que esté bien lo que hace, me refiero a que está bien que tú pienses de esta forma y que tú estés al lado de un partido político como son los imperialistas. Prefiero que tú estés de un bando político. Está bien si tú quieres hacerlo así, pero no son las formas correctas, no es la mejor forma. Si quieres realmente proteger a alguien o salvar a alguien, no necesitas necesariamente matar a la gente para llegar a la nueva era. Puedes llegar a la nueva era sin tener que matar, y eso es lo que me gusta y eso es lo que transmite Tomoe como personaje. Tomoe y Kenshin son más parecidos y tienen muchas cosas más en común de lo que parecía al principio, y al final los dos han sido engañados. Tomoe es la espía, daba información, creo que era Kogoro, si no me equivoco, y en este caso Kogoro la ha estado utilizando para que sea la debilidad de Kenshin, sin ella saberlo. Y luego Kenshin ha sido sin duda que lo han utilizado también porque querían acabar con su vida, porque sabían que si acababan con él podían perfectamente ganar a los imperialistas si no tuviesen a Kenshin, pero no les ha salido bien y al final me ha encantado. Me ha dado pena, pero me ha gustado cómo Tomoe se ha sacrificado por la persona que realmente ama, porque al final es curioso cómo es la vida, que acabas enamorándote de la persona que mató a tu prometido y que al final llegas a protegerlo y a dar tu vida por él porque sabes que años después va a cambiar por completo y va a ser otra persona, y le das una segunda oportunidad a Kenshin para que siga viviendo y tú mueras, y le devolvió la felicidad, por un instante le devolvió la felicidad, y me encanta cómo al final es muy heavy, eso a lo que me refiero. Al principio querías matarlo y al final des tu vida por él. El único pero que le pondría a esta película es sobre todo el inicio, que no me ha gustado mucho cómo han representado a Kenshin, porque Kenshin es un asesino frío, es un asesino que mata de un instante, de un espadazo. En las ovas vemos como el marido lo mata de un espadazo y le hace la cicatriz al instante. En cambio aquí en el live action no paraban de que el prometido se levantase como 3 veces y lo rematase como 4 o 5 veces y luego ya le hace la cicatriz. Con una vez era suficiente, como en las ovas. No hacía falta extendérmelo mucho más. Y la única cosa que también no he encontrado, otro pero que he encontrado es que hubiera puesto alguna escena del maestro, como en las ovas, que tenía una escena donde se despide Kenshin de su maestro y se va a Kyoto a luchar porque él cree que es lo correcto. Creo que me ha faltado un poco eso, pero creo que sé por qué no la han puesto, porque en la película anterior, porque esta película es de 2021, la que acabamos de ver, la anterior era de 2014, aunque han pasado ya sus 7 años, me refiero que en la película anterior, la del 2014, la tercera, esa película ya te pusieron demasiadas escenas del maestro con Kenshin, demasiado, y se extendieron muchísimo, que para mí sobraban mucho, pero creo que por eso no las han puesto. Vuelvo a repetir, que lo he dicho antes en mi reacción de Twitch, no era difícil, era muy fácil adaptar a formato película y a live action, era muy fácil. Ya tendrían que cagarla o tenían que hacer un estropicio para cagarla, pero bien hecho, pero no la han hecho. Han sabido adaptar muy bien las ovas y, como digo, lo tenían fácil. Simplemente tienen que adaptar las ovas, que al final tú juntas las ovas, las 4, y es como una película. Y aquí también, incluso la película, te han añadido escenas que no están. Incluso te han alargado un poco más el combate de Kenshin, el combate final de Kenshin llegando hacia donde está Tomoe. Toda esa parte, que hay trampas, hay secuaces y todo esto no estaba en las ovas. Sí que había un poco, pero no lo habían extendido tanto. Y aquí te han extendido las escenas y todo, con explosiones y todo muy chulo. Y también a medio de película o al principio y un poquito
algunas escenas también te han añadido más escenas para dar más contexto, y eso hace que sea una muy buena película. Justo ahora acabo de terminar lo que es la película 5 de Kenshin, película que al principio, cuando empezaba a ver la película, yo no sabía que iban a adaptar un arco. Yo pensaba que iba a ser continuación de la tercera, iban a inventarse algo, iban a darle un final y ya está. Pero no, todo lo contrario. Para la gente que no lo sepa, que yo durante la película he echado bastantes pausas porque necesitaba entender un poco la película, y lo que han adaptado aquí ha sido el arco llamado Jinzu Arc, en este caso el arco de Jinzu. Ni idea de cómo será en el manga realmente, porque esto ya es continuación de lo que vimos en el anime, que este arco no está adaptado al anime, y aquí pues lo han adaptado a live action. Tengo que decir que ha estado bastante bien adaptado, por lo que he estado leyendo, por lo que me ha dicho Laia, y yo desde mi propia opinión y desde mi propia experiencia no os puedo decir si ha sido 100% calcado del manga, o se han inventado algunas cosas, o puedo compararlo. En ningún momento puedo hacerlo como os he hecho con las películas anteriores, porque no me he leído el manga, me lo iba a leer, pero al final me he querido centrar en lo animado y en lo live action, y al final no me ha dado tiempo de leerme el manga. El Jinzu Arc es un arco que yo supongo que lo que te adapta el arco del hermano de Tomoe, y mientras vemos como el hermano es un cabrón y es un hijo de la grandísima, provoca todo este caos en Japón, es cuando Kenshin ya tiene que contarles el pasado a Kaoru y a los demás. Y ahí yo creo que el mangaka lo que hará es aprovechar y contarte el pasado, que es lo que vemos en las ovas, para luego volver al presente. Creo que eso es lo que es el arco de Jinzu Arc. Un arco donde te cuentan la vida de Tomoe, la venganza del hermano de Tomoe porque cree que Kenshin mató a su hermano. Y la película, como he dicho, ha adaptado este arco, y yo creo que lo ha hecho, no sé si lo más fiel posible, pero se ha notado que lo han hecho bien. No he notado nada raro, fuera de lugar. A mí el hermano, lo siento mucho, necesito entender un poco más, ¿vale? En el manga, por lo que me han dicho, puedes entender un poquito más el por qué el hermano actúa como actúa. Han explayado como muy superficialmente por encima, y ya está. Simplemente te pone un hermano que viene a vengarse de su hermana, pero quiere vengarse por la muerte, pone patas arriba a todo Japón para vencer a Kenshin. Yo, mira, si os voy a ser sincero, sin leerme el manga, prefiero antes cómo fue el hermano en las ovas, porque creo que fue más corto, más directo y más al grano, que simplemente secuestró a Kaoru, que es lo que hemos visto aquí en el live action en este arco, y secuestró a Kaoru, lo venció y luego se fue. Y creo que eso es lo que me gustó más, que era un hermano que en las ovas puedo llegarlo a entender más, no era un hermano tan así, cabrón. Como he dicho, y creo que lo que han hecho en las ovas que vimos, esas dos, donde Kenshin muere, en esas dos ovas creo que lo que hicieron Dean y los guionistas es coger cositas del arco de Jinzu Arc y luego te lo metieron todo en unas ovas recordando el pasado de Kaoru y Kenshin. Y ahí justo vemos como en esas ovas pues te cuentan el pasado de Kaoru cuando la secuestraron con el hermano y todo esto. Cogieron pinceladas como lo de Megumi, diciéndole ciertas cosas de Kenshin sobre Tomoe. Eso lo que vimos también en el arco, creo que eso también está. Por eso digo que esas dos ovas fueron inventadas, pero cogieron cosas de ese arco. Así que yo el hermano, yo lo siento mucho, pero no puedes poner patas arriba a todo Japón simplemente por vengarte de Kenshin. Por eso en las ovas me gustó más la elección de simplemente poner que el hermano secuestró a Kaoru y ya está. Eso seguramente sale en el manga. Realmente la secuestró. No vimos mucho más de eso. Simplemente vimos un flashback que Kaoru que la secuestraron. Pero realmente es todo esto lo que vimos. Solo nos pusieron esto en las ovas. Por eso me gusta más. Pero yo me hubiera quedado con eso. Yo no hubiera puesto patas arriba a Japón. Está haciendo lo mismo que hizo Kenshin cuando era un asesino. Estás siendo un asesino. Estás masacrando a gente. Estás matando. Culpando a Kenshin por todas las muertes que ha hecho y llorando por la muerte de Tomoe. Cuando tú estás haciendo lo mismo. ¿Cuánta gente has matado? ¿Cuánta gente de las que has matado tienen hermanos? Tiene familia. Tiene padres. Tiene hijos. Tiene abuelos. Tiene primos. Primas. ¿Cuánta gente tiene familia de las que has matado? Ah, amigo mío, estás haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo que hacía Kenshin. Así que, por eso digo que me ha gustado el hermano. Me parece un buen personaje. Y es más cabrón que Shishio, totalmente. Y no se queda atrás. El mangaka sabe escribir muy buenos villanos. Y lo único que me ha faltado del hermano es un poco el entendimiento. Entender por qué actuaba así. Porque por lo que he entendido y por lo que me ha dicho Laia, al final creo que es muy devoto a su hermana. Es demasiado, que lo tenía en un pedestal y la sobrevaloraba demasiado. Y la apoyaba y era lo único su apoyo. Lo que sí que me ha gustado mucho es sin duda la escena final de live action. Me ha parecido una maravilla. El cómo al final él lee el diario. No sé si esto sale en el manga, si sale es putísimo cine. Pero me ha encantado cómo él lee el diario, reconoce y reacciona. Y al final sabe perfectamente que Tomoe es la primera que odiaba y que quería matar a Kenshin. Ella se enamoró por completo de Kenshin. Y creo que el hermano al leer el diario se ha dado cuenta de esto y ha acabado llorando. Pero llorando. Y por eso digo que al final ha sido un ataque de nervios y al final que ha entendido perfectamente cómo se
sentía su hermana, y creo que ha sido lo mejor que ha podido ser que le hayan entregado el diario para que comprenda cómo se sentía su hermana. El orden de las películas: yo he visto la 1, la 2 y la 3. Luego ya aquí termina la trilogía y viene dos nuevas películas que fueron en 2021, que era el final, el principio, con este orden. Claro, yo cuando lo vi me pregunté ¿qué película me veo primero? Porque para mí el final es el final, tiene que ir al final, ¿vale? Tiene su lógica. Y luego el principio, su nombre indica, tiene que ir al principio, que es la primera. Entonces yo le pregunté al ChatGPT cuál me recomendaba. Yo buscando, y el ChatGPT me dijo el final salió en junio y el principio salió en julio, si no me equivoco. Yo habiendo visto este orden, digo, ¿qué hago? ¿Me la veo en orden de emisión o me veo primero la precuela? Y yo tenía mi duda. Desde mi recomendación, de verdad que recomiendo mucho primero verte la precuela. ¿Por qué lo digo? Y aquí es lo que me ha fallado mucho en el live action. El live action ha tenido escenas muy alargadas. Ha tenido escenas que han sobrepasado un poco la cinematografía. Yo creo que aquí ha habido un excesivo de escenas de cinematografía. Se han pasado un poco en ese sentido. Y sobre todo, lo que sí que no me ha gustado nada de esta película ha sido que te han contado todos los flashbacks de Tomoe y de Kenshin. Entonces ya no hace falta que te veas la película. Por ese orden, ¿eh? Primero hay que ver el final y el principio. Yo ya me he visto el principio. Fue la película anterior que me vi. Entonces, claro, yo como ya me he visto el flashback y la película de Tomoe, no me importan estos flashbacks. Es más, incluso me cansan un poco porque creo que ha sido un excesivo de flashback. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú ya te ves como yo me he visto el orden, te cansa un poco. Te puede incluso no aburrir, pero avanzar un poco la película porque ya has visto que estas escenas las viste en la película anterior. Problema mío por verme primero la precuela cuando tendría que haberme la visto después de esta película. ¿A qué me refiero con esto? Tendréis esta desventaja si lo veis con este orden. Pero si lo veis con el orden del final y el principio, que es el orden correcto como salió en orden de emisión, creo que también tiene otra desventaja. ¿A qué me refiero con esto? Con los flashbacks excesivos de Tomoe y Kenshin. Con esto me refiero a que se pasan demasiado con esos flashbacks. Te muestran casi toda la película, porque ya la tienen grabada y te han puesto todos los flashbacks, incluso la muerte de Tomoe. Y yo creo que la gracia es que no te muestran casi nada de Tomoe, que tú simplemente veas el hermano, quiere vengarse de Kenshin, quiere matarlo, te ponen un par de flashbacks de Tomoe, pero sin mostrar la muerte, y ya más o menos sabes quién es la hermana. Pero no, que no me ponga todos los flashbacks, porque creo que en gran parte, si luego los espectadores van a ver la siguiente película, que es la precuela, las ovas, y es el principio, pierden gran parte porque ya sabes lo que le va a ocurrir a Tomoe, sabes lo que le va a ocurrir con Kenshin, también sabes lo que le va a ocurrir al marido de Tomoe. Ya no hace falta ver la película, porque esos plot twists los pierdes. Por eso digo que es lo que más me ha fallado en esta película. Desde mi opinión, prefiero antes que veáis la trilogía y luego hacéis el principio y el final. No lo veis en orden de emisión. Me ha molado mucho y eso sí que lo reconozco. Ha sido sin duda la producción y la composición y la postproducción y el currazo que ha habido detrás de estas películas, porque ha habido trabajazo detrás en las coreografías, en las peleas, en los espadazos, en los golpes, en los escombros, puntos de cámara, en la dirección. Sin duda ha sido la película que más, no sé si más presupuesto ha tenido, pero donde más dinero le han puesto, y sin duda se ha notado que es la película que más han trabajado de todas. Que yo, visualmente hablando, y en composición, y en fondos y todo y tal, en decorados y en maquillaje, en ropa, en todo lo que es visualmente, prefiero la del principio. Me parece mucho más bonita, ¿vale? Es más tranquilita, más calmada, pero a mí todo eso de la nieve, con el bosque, luego luchando, el frío, luego el fuego, las casas, a mí me moló mucho más, la verdad. Así visualmente hablando, que se vea bonita, me gustó más. Y creo que también una de las grandes ventajas, si vais a ver esta película con este orden que os digo, es que tenéis un final. Termináis con este final y Kaoru visitando la tumba de Tomoe, y ahí termina la película con una posibilidad de una sexta película. Te lo ves con el orden del final y el principio, que vas a ver la precuela, pero claro, esto no es un final, es un buen final, está muy bien hecho, pero es un final del pasado. Y yo creo que aquí se nota más un final, a lo que me refiero, que termina, punto, ya está, ya no hay más. Espero que os haya gustado el vídeo y apoyéis bastante y me dejáis en comentarios cuáles son vuestras películas favoritas. Pero sin duda yo, si tendría que poner un orden, sería el principio, pondría el final, pondría la 2, pondría la 1 y luego pondría la 3. Para mí la 3 es sin duda la peor de todas. Por lo demás no tengo mucho más que comentar de la película, así que espero que le deis un buen like, suscribiros, espero que apoyéis el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.